Bienvenidos estudiantes a la clase del día 15 de mayo. En el día de hoy vamos a estudiar las funciones biyectivas. En particular vamos a construir el concepto de función biyectiva para luego utilizarlo en la construcción de la función inversa, lo cual después nos va a servir para resolver algunos tipos de inecuaciones, nos va a servir para modelar también fenómenos. También vamos a explicar un poco de modelación. Y bueno, la clase va a estar dividida en tres partes. Primero vamos a estudiar lo que son las funciones biyectivas y las funciones inversas. Luego vamos a introducir lo que es modelación. Y finalmente vamos a revisar algunos ejercicios de pruebas anteriores que les van a permitir a ustedes preparar su evaluación, la cual está próxima a venir. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero introduciendo dos definiciones. Entonces, sean A y B subconjunto de los números reales, no vacíos, o sea, A y B tienen elementos, ¿cierto? Y sea F una función que lleva elementos desde el conjunto de partida A hacia el conjunto de llegada B. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que F es una función inyectiva, ¿sí? Inyectiva en A, ¿cierto? En el conjunto de partida. Sí, solo sí. Para todo par de elementos en A y B, si sus imágenes son iguales, entonces esos elementos tienen que ser iguales. Y aquí me voy a detener. ¿Qué es lo que me está diciendo la definición de inyectiva? Que si yo tomo dos preimágenes, ¿cierto? Y sus imágenes veo que son iguales, entonces necesariamente eso implica que las preimágenes que yo consideré deben ser iguales, ¿sí? Luego vamos a estudiar gráficamente qué implica esto. Y también decimos que f es epiyectiva si y solo si el recorrido de la función f es igual al conjunto de llegada. ¿Qué quiere decir eso? Que el conjunto de llegada coincide exactamente con el recorrido de la función, o sea, el conjunto de llegada son todas las imágenes de la función. Por lo tanto, en el conjunto de llegada no hay ningún elemento que no corresponda a la imagen de la función. O sea, todos los elementos en el conjunto de llegada, en el codominio, tienen preimagen. Entonces, una función se va a decir biyectiva si al mismo tiempo es inyectiva y epiyectiva. O sea, primero, si yo encuentro dos preimágenes que son iguales, ¿cierto? Necesariamente las imágenes son iguales, ¿cierto? Las preimágenes son iguales, es decir, la función es 1 a 1, y es hipeyectiva al mismo tiempo. O sea, el codominio coincide con el rango, ¿sí? Entonces, para que una función sea biyectiva necesitamos que se cumpla que es inyectiva, es decir, es 1 a 1, ¿cierto? Y epiyectiva. Vamos a ver qué es lo que implica esto gráficamente. Voy a cambiar brevemente de pantalla y vamos a mostrar lo siguiente. Acá en el diagrama estamos presentando dos funciones. Una función f que es biyectiva y una que no lo es. Entonces primero vamos a ver por qué la función que nos dan es biyectiva. Entonces fíjense, para todo elemento en el conjunto de partida, ¿cierto? Vamos a comprobar que la función es tanto inyectiva como epiyectiva, ¿cierto? O sobreyectiva le llaman algo. Entonces, primero, la función f cumple lo siguiente. Si yo veo las imágenes de la función, ¿cierto? Si esas imágenes son iguales, necesariamente las preimágenes son iguales, o sea, son 1 a 1, ¿sí? O sea, a un elemento en el conjunto de partida se le asocia un único elemento en el conjunto de llegada y a la vez
en el conjunto de llegada, todas las preimágenes están asociadas a una única preimagen. ¿Sí? Por ejemplo, el 1 le corresponde solo el 1, al 2 le corresponde solo el 2, al 5 le corresponde solo el 3, ¿cierto? Por lo tanto, la función es 1 a 1. ¿Sí? Y entonces, ya habiendo comprobado que es inyectiva, ¿cierto? Tenemos que ver que es sobreyectiva. Y acá es donde entra la otra definición, ¿cierto? Una función es sobreyectiva o epiyectiva cuando el codominio coincide con el rango. Entonces acá, si nosotros nos fijamos, el codominio de esta función es el conjunto I, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero también, si se fijan, todos estos elementos son imagen de alguna preimagen. Por lo tanto, todos estos elementos también están en el recorrido de la función. Y más aún, no hay ningún elemento en el codominio que no sea imagen de alguna preimagen. Por lo tanto, el recorrido de la función coincide con el conjunto de llegada, ¿sí? O sea, con el codominio. Por lo tanto, esta función de acá es biyectiva. ¿Sí? Ahora bien, veamos por qué esta función de acá no es biyectiva. Entonces, lo primero acá que podemos notar es que esta función no es inyectiva, porque no es 1 a 1. ¿Sí? Si se fijan, el 2, al 2, acá en el conjunto de llegada, le corresponden dos preimágenes. ¿Sí? Y eso no es posible, porque recuerden que si yo tengo dos imágenes iguales, ¿cierto? La definición de inyectividad me dice que necesariamente las preimágenes asociadas deben ser iguales. Y acá no se cumple porque el 2 tiene dos preimágenes. ¿Sí? No es 1 a 1. Por lo tanto, no es inyectiva. Y de hecho ni siquiera es epiyectiva. Porque si se fijan, acá el codominio de esta función, ¿cierto? El conjunto de llegadas es I, o sea, el 1, 2, 3, 4, 5. Pero el recorrido es un conjunto más pequeño. ¿Por qué? Porque el 4 está fuera del recorrido de la función porque no tiene ninguna preimagen. ¿Sí? Recuerden que la imagen o el recorrido de una función son todos aquellos elementos en el conjunto de llegada tal que existe una preimagen asociada. En cambio, el 4 no tiene preimagen, por lo tanto, 4 no forma parte del recorrido de la función y por ende el recorrido no es igual a el codominio, por lo tanto, ni siquiera es epiyectivo. Como falla tanto la inyectividad como la epiyectividad, no es biyectiva. Si fallara una de las dos, tampoco lo sería. ¿Sí? Entonces, habiendo visto esto gráficamente, vamos a volver al apunte y vamos a continuar. Entonces, ejemplos de funciones biyectivas. ¿Sí? Nos plantean la siguiente función. Una función de R en R, ¿cierto? Tal que la función es f de x igual 2x más 1. Esa es la relación que define la función. ¿Sí? Va desde los reales, o sea, el dominio son todos los reales, y el codominio serían todos los reales. ¿Es f una función biyectiva? Entonces lo primero que tenemos que comprobar es que f sea inyectiva. Recuerden que una función es biyectiva cuando es inyectiva y epiyectiva. Entonces primero vamos a analizar la inyectividad. Entonces, definición de inyectividad. ¿Qué me dice? Que para todo elemento en el conjunto de partidas, ¿cierto? Para todo par de elementos, si sus imágenes son iguales, entonces necesariamente las preimágenes deben ser iguales. Entonces, tomemos dos preimágenes arbitrarias. Aquí vamos a demostrar la inyectividad o la no inyectividad. Entonces, tomamos dos imágenes arbitrarias, f de A y f de B. Y como hipótesis tomamos que esas son iguales. Entonces, si la función es inyectiva, debiéramos demostrar a partir de esa hipótesis que las preimágenes son iguales, o sea que A es igual a B. Entonces, para todo par de elementos A y B en el dominio de la función, que en este caso son los números reales. Entonces, para todo A y B en los reales, tenemos que demostrar esto. Entonces, si f de A es igual a f de B,
estamos diciendo que la imagen de A es igual a la imagen de B, entonces, ¿cuál sería la imagen de A en la función? Reemplazo acá, en la expresión, el A. Me va a quedar, en vez de X, A, ¿cierto? Y va a quedar 2A más 1. Entonces, 2A más 1 es igual a la imagen de B, que sería 2B más 1. Esta la obtengo reemplazando B. Si se fijan, acá tengo una ecuación, ¿cierto? ¿Y qué ocurre si yo sumo el inverso aditivo del 1 a ambos lados de la igualdad? ¿Cierto? Se me va al lado izquierdo y al lado derecho, se me va a anular porque estoy sumando el inverso aditivo. Entonces el 1 acá, al sumarle el inverso aditivo, me va a quedar en 0, ¿cierto? Por lo tanto, me va a quedar 2A es igual a 2B. Y si yo ahora multiplico ambos lados de la ecuación por el inverso multiplicativo de 2, ¿cierto? Voy a llegar a que A es igual a B. Y todo esto que yo hice son operaciones que son válidas dentro de los números reales. Por lo tanto, yo partí de mi hipótesis de que las imágenes son iguales y llegué a que A igual B, o sea, las preimágenes son iguales. Por lo tanto, F es inyectiva. Y acá quiero detenerme y darle un tip. Siempre vamos a demostrar la inyectividad mediante este procedimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ir cambiando? La función y el dominio de la función. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tomar como hipótesis que f de A es igual a f de B y deberíamos llegar a demostrar que A es igual a B. Entonces, habiendo demostrado la inyectividad, veamos qué ocurre con el recorrido de la función. Entonces, por definición, el recorrido de esta función son todos los i en el conjunto de llegada, o sea, todos los i en los reales, tales que existe un x en el dominio de f, o sea, existe una preimagen, ¿cierto? En el dominio de la función, tal que i es igual a f de x, ¿sí? O sea, existe un x en el dominio, una preimagen tal que i es la imagen de esa preimagen, i es igual a f de x. Si no les queda muy claro lo que estoy diciendo, pueden poner pausa y porque estoy usando mucho imagen, preimagen y de repente puede sonar confuso. Pueden poner pausa y analizarlo con más detenimiento. Entonces, tengo que... ¿cuáles son mis datos de partida? Primero que i es igual a f de x y que existe un x en el dominio de f. Entonces, si i es igual a f de x, y es igual a 2x más 1. Si yo despejo el x, voy a tener que i menos 1 es igual a 2. ¿Sí? Pero mi hipótesis dice que existe un x en el dominio de f, y el dominio de f son todos los números reales. Entonces, x pertenece a los reales. Entonces, como x pertenece a los reales, y además i menos 1 partido en 2 es x, entonces la condición que cumplen los elementos del recorrido es que i menos 1 partido en 2 pertenece a los reales. Y como esta es una expresión que está bien definida para todo número en los reales, ¿cierto? Si bien es una fracción, el denominador es 2, por lo tanto nunca se anula. Entonces la única condición que tienen que cumplir acá es que i pertenezca a los reales, porque yo introduciendo cualquier número real, esto va a estar siempre bien definido. Por lo tanto, los i, la condición sobre los i, que son los elementos del recorrido, son que pertenezca a los reales. Por lo tanto, el recorrido de esa función son los números reales. Y como mi función en principio estaba definida de R en R, el conjunto de llegada era R, y yo demostré que el dominio también es R. Por lo tanto, la función es epiyectiva. Finalmente, siendo inyectiva y epiyectiva, tenemos que la función es biyectiva. Vamos a analizar brevemente este otro ejemplo que hay acá. Y nos entregan la función que va desde los reales hacia el intervalo menos 1 infinito positivo, ¿cierto? O sea, el dominio de la función son todos los reales y el recorrido de la función son todos los elementos mayores que menos 1, mayores o iguales que menos 1. Y la función, la relación de la función es x cuadrado menos 1. Entonces, primero nos preguntan, ¿es f una función inyectiva? Veámoslo. Si voy a analizar inyectividad, de nuevo, tengo que suponer que hay dos
imágenes, ¿cierto? F de A y F de B, que son iguales. Por lo tanto, mi hipótesis va a ser que F de A es igual a F de B, y yo tengo que llegar a probar que A es igual a B para todo A y B en el dominio, que en este caso son los reales. Tomando como hipótesis que hay dos imágenes que son iguales, ¿cierto? Imágenes arbitrarias, entonces f de a, ¿cierto? Evalúo la función en a, me queda a cuadrado menos 1, y si evalúo la función en b, me queda que a cuadrado, perdón, b cuadrado menos 1, ¿cierto? Entonces a cuadrado menos 1 es igual a b cuadrado menos 1. Sumo el inverso aditivo del menos 1, que es 1, a ambos lados de la ecuación, y me queda a cuadrado igual b cuadrado, y luego sumo el inverso aditivo del b cuadrado, me va a quedar que a cuadrado menos b cuadrado es igual a 0. Y acá, muchos a veces se ven tentados de hacer esto. Ah, ya, tienen a cuadrado igual b cuadrado, ¿cierto? Y llegan y patuamente aplican una raíz. Aquí tenía a cuadrado igual b cuadrado y dicen a es igual a b. Eso es absolutamente incorrecto. ¿Sí? ¿Por qué es incorrecto? Porque al hacer eso yo voy a perder soluciones. ¿Sí? Porque recuerden que al estar el número al cuadrado, ¿cierto? Me sirven tanto los negativos como los positivos y se va a seguir manteniendo la igualdad. Entonces, nunca hagan eso. Siempre dejen toda la ecuación igualada a 0 y luego factorizan, si es que se puede. Entonces, a cuadrado menos b cuadrado igual 0. Eso implica que esto es una suma por diferencia y por lo tanto a menos b es factor de a más b y eso es igual a 0. Propiedades de los números reales. Un producto de números reales va a ser 0 si y solo si el primer factor es 0 o el segundo factor es 0. Entonces, para que el primer factor sea 0 se tiene que cumplir que a igual b. O bien, ¿cierto? El segundo factor es igual a 0 y por lo tanto a es igual a menos b. Por lo tanto, como a y b pertenecen a los reales, entonces f no es inyectiva. Si se fijan, acá no llegué a demostrar que a es igual a b, sino que llegué a que a es igual a b o también a es igual a menos b. Entonces, esto inmediatamente tira por la borda la inyectividad. ¿Por qué? Porque no es 1 a 1. ¿Sí? Puede ser tanto b como menos b. ¿Sí? Por lo tanto, f no es inyectiva y por ende no es biyectiva, ¿cierto? Así que hemos respondido la a y la c al mismo tiempo. El recorrido, ¿qué ocurre con el recorrido? El recorrido de la función son todos los elementos en el conjunto de llegada, ¿cierto? O sea, y pertenecientes al menos 1 infinito, que era el conjunto de llegada, tales que existe un x en el conjunto de partida, que eran todos los reales, tal que y es igual f de x. O sea, son todos los que tienen preimagen. Entonces, tomo como hipótesis y igual f de x. Si y es igual a f de x, entonces f de x es x cuadrado menos 1. Por lo tanto, y es igual a x cuadrado menos 1. Acá siempre la técnica es llegar a despejar x, ¿sí? Por lo tanto, acá si yo despejo x, primero tengo que aislar el x cuadrado. Me va a quedar que x cuadrado es igual a y más 1, ¿cierto? Y fíjense lo que ocurre acá. Y está entre menos 1 e infinito, ¿cierto? Esa es mi condición. Por lo tanto, como y está entre menos 1 e infinito, yo tengo que y es mayor o igual que menos 1. ¿Sí? Y esta condición es clave acá. Esto lo saco de acá. ¿Sí? Es clave. ¿Por qué es clave? Porque y más 1, que es la expresión que yo tengo acá, si yo sumo acá, voy a obtener que y más 1 es igual, es mayor o igual que 0, ¿cierto? Y yo, ahora que sé que y más 1 es mayor o igual a 0, ¿cierto? Tengo que esta parte de acá es mayor o igual a 0. Y también x cuadrado, por ser un número al cuadrado, también es mayor o igual a 0. Por lo tanto, como tengo dos números que son mayor o iguales que 0 a ambos lados de la igualdad, puedo aplicar raíz cuadrada. ¿Sí? Si aplico raíz cuadrada, propiedades, ¿cierto?
raíz de x cuadrado me queda a la derecha, eso es valor absoluto de x, y al lado izquierdo me queda raíz de y más 1. Recuerden siempre que ya tienen despejada la x, utilizar la información que les dan sobre el y. Teniendo esto entonces, nos decían que x pertenece al dominio de f, o sea, x pertenece a los reales. Por lo tanto, si x pertenece a los reales, valor absoluto de x, ¿a dónde va a pertenecer? También a los reales, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, a los reales positivos, ¿cierto? Porque el valor absoluto de x es siempre mayor o igual que 0. Aquí hay un pequeño error en el apunte. ¿Sí? Acá el valor absoluto de x siempre pertenece a los reales positivos. ¿Sí? Cuando el x recorre todos los reales. Si el x recorriera un conjunto más pequeño, este conjunto también sería más pequeño. Entonces, teniendo eso, yo tengo entonces que raíz de i más 1 pertenece a los reales positivos y eso significa que la raíz tiene que estar bien definida, ¿cierto? Recuerden que la raíz cuadrada no puede tener cantidad subradical menor que 0, por lo tanto, la condición acá es que i más 1 sea mayor o igual que 0, que es justamente la que yo ya tenía, ¿cierto? De acá saco que i es mayor o igual que menos 1, y por lo tanto, i pertenece al intervalo menos 1 infinito, que era justo el conjunto de llegada, el codominio. Como el recorrido de f es igual a menos 1 más infinito y es igual al codominio, por lo tanto f es epiyectiva. Sin embargo, recuerden que nos fallaba la inyectividad, por lo tanto f, pese a ser epiyectiva, no es inyectiva. Vamos a hacer la siguiente observación, esta es súper importante. La definición de inyectividad me exigía que yo trabajara con la siguiente proposición, ¿sí? Que para todo par A y B en un conjunto A, ¿cierto? La imagen de A es igual a la imagen de B, implica que A sea igual a B. Entonces a mí siempre, para demostrar la inyectividad, me pedían probar esta proposición de acá, que si las imágenes son iguales, entonces las preimágenes son iguales. Pero, utilizando propiedades de lógica, ¿sí? Acá yo tengo una implicancia, ¿cierto? Y existe una propiedad de la implicancia que se llama el contrarrecíproco, ¿sí? Recuerden que por propiedades de lógica, si yo tengo una proposición P implicando Q, entonces es equivalente decir que no Q implica no P, que es lo que se conoce como el contrarrecíproco. Entonces, como la inyectividad está definida como una implicancia, yo la puedo demostrar de manera directa, o sea, tomando como hipótesis que las imágenes son iguales, entonces las preimágenes son iguales, o bien usar el contrarrecíproco, es decir, negar, ¿cierto?, el consecuente acá. Recuerden, antecedente implica consecuente. Entonces yo niego el consecuente teniendo A distinto de B, y eso debiera implicar que la negación del antecedente, o sea, A distinto B, implica que f de A distinto de f de B. Es decir, que si yo tomo dos preimágenes que son distintas, entonces las imágenes también van a ser distintas. ¿Y por qué ocurre eso? Porque inyectividad significaba que la función era 1 a 1. ¿Sí? Por lo tanto, si tomo dos distintos, las imágenes necesariamente van a ser distintas.
Por lo tanto, cuando les pidan probar inyectividad, pueden probarlo directamente o por contrarrecíproco. Y la segunda observación, que es una consecuencia inmediata de la definición de epiyectividad, es que toda función que está definida desde un conjunto de partidas hacia el recorrido de dicha función es epiyectiva. ¿Por qué? Porque en este caso el codominio es igual al recorrido de la función. Entonces veamos acá el siguiente ejemplo. Tengo una función f definida desde los reales hacia el menos 1 infinito, tal que f de x es igual a x cuadrado más 1. ¿Sí? Esto es gráficamente, es una parábola, ¿cierto? Cuyo vértice está en el menos 1, ¿sí? Y está abierta menos 1, menos 0, 0, menos 1 está el vértice, disculpen, y está abierta hacia arriba. ¿Por qué está abierta hacia arriba? Porque el valor que multiplica x cuadrado es 1 y eso es mayor que 0. Entonces, esta es la gráfica de mi función. Acá, claramente podemos ver que la imagen de la función, el recorrido, va desde el menos 1 hacia el infinito positivo. Recuerden que me fijaba en el eje y, ¿cierto? Para ver eso. Y la función no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque fíjense, si yo tomo una preimagen, perdón, si tomo una imagen, ¿cierto? Puedo asociarle dos preimágenes. Entonces, que la imagen sea igual no necesariamente implica que las preimágenes lo sean. Por ejemplo, acá, el menos, esa función, ¿cierto? Si tomara como imagen el 15, voy a llegar a que una preimagen es el 4, pero también otra preimagen es el menos 4. Entonces la función no es 1 a 1. Y eso generalmente va a ocurrir con todas las parábolas definidas en todos los reales, ¿sí? Porque tienen dos brazos que son simétricos. Entonces, a una misma preimagen siempre le van a corresponder, a una misma imagen le van a corresponder siempre dos preimágenes en una parábola, excepto en el vértice. No nos estamos desviando. Por el momento, entonces, ya sabemos cómo probar inyectividad y epiyectividad. Entonces, acá, unos ejercicios propuestos que les van a quedar a ustedes es identificar qué funciones son inyectivas, ¿sí? Recuerden que siempre tienen que ver que las funciones sean 1 a 1. Otro ejercicio propuesto acá es que si f es una función que va de R en R, tal que f de x es valor absoluto de x menos 2 menos valor absoluto de 2x más 1, deben hallar los intervalos en el dominio de f donde la función sea inyectiva, ¿sí? O sea 1 a 1. Entonces acá ustedes tienen que exigir que se cumpla que si las imágenes son iguales, entonces las preimágenes son iguales y resolver la respectiva ecuación. Ya, vamos al plato fuerte de la clase de hoy. Función inversa. Definición. Sean A y B dos subconjuntos de los números reales que son distintos de vacío, es decir, A y D tienen elementos. Y sea F una función que lleva elementos de A en D. Una función biyectiva, ¿cierto? O sea, es inyectiva y epiyectiva. Entonces, existe la función f a la menos 1, que es la función inversa de f, definida del siguiente modo. Una función que va desde D hacia A y lleva los elementos x en f a la menos 1 de x, o sea, en la imagen inversa. Ya vamos a explicar esto en detalle. Entonces, acá quiero detenerme y hacer un breve paralelo.
Cuando trabajamos los números reales y vimos las propiedades del producto que definíamos en los números reales, encontramos que la operación producto en los números reales admitía un inverso, un elemento inverso. ¿Y cómo construíamos ese elemento inverso? Primero definíamos un neutro multiplicativo, ¿cierto? Y en los números reales, el neutro multiplicativo es el número 1, porque si yo cualquier número que multiplique por 1 es igual a 1 por A, ¿cierto? Y eso me da el mismo número. ¿Por qué es neutro entonces? Porque si yo multiplico un número, cualquiera que sea, por 1, ¿cierto? Por el neutro, voy a obtener el mismo número. ¿Sí? Y en base a esto definíamos el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de un número A, recuerden que era un número A a la menos 1, que en nuestro caso era el 1 partido A, ¿cierto? Que cumplía que si yo multiplico el número por su inverso multiplicativo, ¿qué voy a obtener siempre? El neutro, en este caso 1. Entonces los números reales, si yo multiplico un número por su inverso, voy a obtener el 1, que es el neutro. Similarmente, en funciones, la función inversa tiene una propiedad que es similar, y por algo se llama función inversa. Solo que ahora no vamos a trabajar con el producto, como lo hacíamos en los números reales, sino que vamos a definir una operación entre funciones, de modo que mi función original operado con la función inversa me va a dar la función identidad, o la función neutra. Entonces, la función inversa lo que hacía llevaba elementos desde D hacia A. Si se fijan, la función original está definida desde A hacia D. ¿Sí? La función inversa lo hace al revés, lleva elementos desde D en A. Y X, ¿cierto? Va a parar ahora la imagen inversa de X. Recuerden que la función original lleva elementos X en f de X, en su imagen. Acá tomamos X y lo llevamos en la imagen inversa. ¿Dónde? Y es igual a f a la menos 1 de X, si y solo si X es igual a f de Y. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Y, la imagen inversa de X, va a ser igual a Y, si y solo si el X es la imagen de Y. Ya vamos a explicarlo con un ejemplo. Observación entonces, y aquí viene lo que yo les hablaba. Cuando definimos la composición de funciones en la clase pasada, que lo recuerdan, recordábamos que la compuesta de dos funciones era, decir groseramente, evaluar una función en otra. Entonces, la observación que vamos a hacer es que si f es una función que lleva elementos de a en d y es biyectiva, y f a la menos 1 es su inversa, o sea, lleva elementos de d en a, entonces la función inversa compuesta con la función original, con la función f, es igual a la identidad de A, dice. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que el dominio es el conjunto A. Entonces aquí me están diciendo que esta operación es igual a la identidad en A. ¿Y qué es la identidad en A? La identidad en A es la función G, ¿cierto? Que va de A en A y es la identidad, o sea, la X la lleva en sigo misma, en X. O sea, es la función G de X igual X. Esa es la identidad, tal como está definida acá abajo. La escribí de más acá. Entonces, fíjense, ¿qué cumple la inversa? Y esta es la propiedad interesante, que la función inversa compuesta con la función original siempre me va a dar la identidad de A, y la función original compuesta con su inversa siempre me va a dar la identidad de D.
Ejemplo. Si f es una función que va de R en R y es biyectiva, de modo que f de x es x más 2, ¿cierto? Entonces, al ser biyectiva, existe la inversa, f a la menos 1, que va de R en R, ¿cierto? Donde f a la menos 1 de x es igual a y. Eso es por definición. Entonces, si aplicamos f a ambos lados de la igualdad, recuerden que f es biyectiva, por lo tanto yo puedo aplicar a ambos lados de la igualdad. Como es inyectiva, es 1 a 1, entonces puedo aplicar la función a ambos lados de la igualdad. ¿Qué me va a quedar si yo aplico la función a ambos lados de la igualdad? Recuerden, aplicar la función en este caso es componer, ¿cierto? F compuesta con lo que está en la igualdad. Entonces, f compuesta con f a la menos 1 es f evaluado en f a la menos 1. Y eso es igual a f de y, ¿cierto? La imagen de f a la menos 1 es igual a la imagen de y, por ser inyectiva. Pero, ¿qué es la función evaluada en la inversa? Siempre me va a dar la identidad, o sea, x. Y la función evaluada en y siempre me va a dar, bueno, reemplazo en la función el y. Me va a dar entonces y más 2. De acá, si despejo y voy a tener que y es igual a x menos 2. Por lo tanto, como y era la función inversa, e y es x menos 2, voy a tener que la función inversa es x menos 2. Entonces, la función inversa de la función x más 2 es x menos 2. Y hace sentido, ¿cierto? Porque si yo a un elemento, ¿cierto? A un elemento x le sumo 2, ¿cierto? Para devolverme, ¿qué tendría que hacer? Quitarle esos 2. Entonces, por eso esta función tiene sentido, ¿no? Vamos a otro ejemplo. La función f definida desde los reales positivos con el 0 hacia los reales positivos con el 0. Definida por f de x igual x cuadrado. Acá esta función es biyectiva. ¿Sí? Por lo tanto, existe la función inversa. Recuerden, la inversa de una función va a existir si y solo si la función es biyectiva. Por lo tanto, la inversa va a llevar desde los reales positivos con el 0 hacia los reales positivos con el 0. Y, por definición, f a la menos 1 de x, ¿cierto? La imagen inversa de x tiene que ser y. Entonces, nuevamente, componemos con f, aplicamos f a ambos lados de la igualdad, y me va a quedar f compuesta con f a la menos 1, y eso me va a dar siempre la identidad, x. Y f evaluado en y es la imagen de y, o sea, y cuadrado, ¿cierto? Reemplazo el y acá. Y como tanto x e y pertenecen a los reales positivos con el 0, entonces al aplicar la raíz cuadrada me van a quedar ambos positivos. ¿Sí? Por lo tanto, raíz de x es igual a y. Y no aplico valor absoluto porque el valor absoluto de y, como y están los reales positivos, es simplemente y. ¿Sí? Por lo tanto, como y era la función inversa, e y también es raíz de x, entonces la función inversa de x cuadrado es raíz de x. Nuevamente, hace sentido porque si yo elevo un número al cuadrado, ¿cómo me devuelvo para obtener el número que tenía al principio? Aplico la raíz, ¿cierto? Elevar al cuadrado y sacar la raíz cuadrada son operaciones inversas. ¿Sí? Y esto es lo que lo fundamenta. Son funciones inversas. Bueno, hasta acá entonces quedamos con función inversa y funciones biyectivas. Vamos ahora, bueno, les recomiendo que pongan una pausa, unos 5 minutos, y continúen con lo que viene ahora, que es modelación. Les vamos a explicar un poquito qué es lo que es la modelación, y para eso vamos a tener que explicar qué es un modelo matemático. Entonces, un modelo matemático, tal como dice acá, es una representación simplificada a través de ecuaciones o funciones de un fenómeno en el que intervienen dos o más variables. ¿Sí? Entonces, una representación simplificada de algo que sucede, ¿sí? En el que intervienen dos o más variables. Los modelos matemáticos son utilizados para el estudio de fenómenos naturales, sociales, físicos, etc. En general,
son utilizados para cualquier situación en la que intervengan dos o más variables. Al realizar modelamiento, es importante siempre tener en cuenta el contexto. Y acá me voy a detener. Siempre es importante considerar el contexto, el dominio del problema, o sea, qué es lo que puede ocurrir realmente. Así como cuando definíamos la función raíz, decíamos que la raíz cuadrada tiene que estar definida solo para números positivos, porque la raíz cuadrada negativa no existe en los números reales. Tenemos que hacer un análisis similar cuando hacemos modelación, porque hay cosas que simplemente no ocurren en la realidad. Por ejemplo, tener tiempo negativo. Eso no va a ocurrir en la realidad, porque no hemos descubierto aún los viajes en el tiempo y no podemos viajar al pasado. Por lo tanto, tiempo negativo acá eh, no va a ser útil, ¿cierto? Para modelar fenómenos simples. Lo mismo con las distancias, ¿cierto? Una distancia siempre va a tener un valor positivo, o la medida de un lado, por ejemplo, la medida, un perímetro, siempre son valores positivos, porque no existe un perímetro negativo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, siempre al realizar modelamiento es importante tener en cuenta el contexto. Vamos a dar algunos ejemplos de modelación. Entonces, vamos a considerar el primer problema. Dice, considera un rectángulo de perímetro 200 centímetros. Exprese el área del rectángulo en función de uno de sus lados e indique el dominio de la función área. O sea, acá vamos a detener. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cierto? Un rectángulo cuyo perímetro es 200 centímetros. Si se fijan, no nos dan ninguna información sobre los lados del rectángulo. Solo nos dicen que el perímetro es 200. Entonces, como los lados del rectángulo son variables desconocidas, las voy a definir como variables. Y voy a decir, sean X e Y pertenecientes a qué. Y aquí es donde viene el contexto. Como X e Y son las medidas del lado de un rectángulo, las medidas o las distancias son siempre mayores o iguales que cero. No puedo tener medidas negativas si estoy hablando de lados. Entonces, necesariamente son pertenecientes a los reales positivos. ¿Y por qué acá excluimos el cero? Porque si yo tengo un lado que mide cero, no tengo rectángulo. Por lo tanto, necesariamente X e Y son números positivos estrictos. Tal que X es la longitud del largo del rectángulo, y acá vemos X, ¿cierto? E Y es la longitud del ancho del rectángulo. Primero, entonces, el perímetro del rectángulo. ¿Cómo calculábamos el perímetro del rectángulo? Sería la suma de los lados, X más Y, más X de nuevo. Recordemos que los lados paralelos de un rectángulo miden lo mismo. Y acá Y. Entonces voy a tener X más Y más X más Y. Por lo tanto, el perímetro del rectángulo es 2X más 2Y. Y el problema nos decía que era 200. Por lo tanto, tengo una ecuación de dos variables acá, 2X más 2Y igual a 200. Y si se fijan, puedo despejar una en función de la otra. O sea, yo puedo decir que Y es igual a 100 menos X. Como los lados del rectángulo encierran un perímetro de 200 centímetros, de algún modo están relacionados para que se cumpla esa condición. Y la relación es que Y, es decir, el ancho del rectángulo, es 100 menos el largo. ¿Sí? Como X e Y están en los reales positivos, entonces 100 menos X es mayor que 0, ¿cierto? Porque el Y es mayor que 0, por lo tanto 100 menos X tiene que ser mayor que 0. De acá, entonces, resolviendo esta ecuación, como X también es mayor que 0, y de acá saco que X es menor que 100, entonces X está entre 0 y 100. Por lo tanto, X pertenece al intervalo 0 a 100 sin considerar el 0 y sin considerar el 100. Vamos ahora con el área del rectángulo. Para encontrar el área del rectángulo, yo recuerdo que el área de un rectángulo es el producto de los lados, o sea, el área es
X por Y. Pero, como el Y está dependiendo de X, como el Y depende de X, entonces el área yo la puedo dejar dependiendo solo de X. Porque si el área es XY, pero Y depende de X, entonces el área depende solo de X. Por lo tanto, al ser Y igual a 100 menos X, tenemos que el área sería X por 100 menos X, reemplazo. Y eso me da la función 100X menos X cuadrado. Entonces, el área es igual a 100X menos X cuadrado. Esa es la relación, ¿cierto? ¿Y cuál será el dominio de esa función? Sabemos que X tiene que estar entre 0 y 100. Por lo tanto, el dominio, los valores que son permitidos para X, están en el intervalo 0 al 100. Ese era el primer problema. Vamos ahora con el segundo. Dice, en un partido de fútbol un jugador debe realizar un tiro libre. La trayectoria del balón describe una parábola desde inicio del lanzamiento hasta tocar nuevamente el suelo, o sea, algo así. De modo que a los 5 segundos de haber pateado el balón, este alcanza una altura máxima de 20 metros. Determine la función que entrega la altura alcanzada por el balón tras T segundos de dicho lanzamiento. Importante acá. Tengo que identificar la variable dependiente y la independiente. Acá me están diciendo que la trayectoria del balón describe una parábola, ¿cierto? Desde el inicio del lanzamiento. ¿Sí? De modo que a los 5 segundos este alcanza una altura máxima de 20 metros. Entonces, determine la función que entrega la altura, o sea, una variable en la altura, alcanzada por el balón a los T segundos de dicho lanzamiento. Otra variable es el tiempo. Entonces, acá, ¿cómo voy a identificar la variable independiente? Me voy a preguntar, ¿qué variable depende de la otra? ¿La altura dependerá del tiempo que ha transcurrido o el tiempo dependerá de la altura que ha alcanzado el balón? Si el tiempo dependiera de la altura, significa que si yo modifico la altura, puedo alterar el tiempo, cosa que no tiene sentido. Por lo tanto, es la altura la que depende del tiempo y la variable tiempo es independiente, no depende de nada. O sea, t es la variable independiente y la altura a es la variable dependiente. Si definimos a de t como la altura en metros alcanzada por el balón tras t segundos, se tiene que al principio, cuando no he empezado a medir el tiempo y no he pateado el balón, o sea, la altura en cero, tiene que ser cero porque todavía no pateo el balón, o sea, todavía no describe la parábola, todavía no se mueve. Entonces, a de 0 es igual a 0. Como la parábola es simétrica respecto a su vértice, el balón toca el suelo a los 10 segundos, ¿cierto? Por lo tanto, a de 10, ¿cierto? Es igual a 0 también, porque ahí vuelve al suelo. Y ustedes pueden recordar, aquí faltó un análisis. Lo voy a decir de inmediato. Ya. Como la parábola es simétrica respecto al vértice y este balón se eleva, ¿cierto? Y describe una trayectoria parabólica, esa parábola debe estar abierta hacia abajo, ¿cierto? Porque el balón se está elevando y luego descendiendo. Por lo tanto, el punto máximo, la altura máxima, siempre se alcanza en el vértice. ¿Sí? Recuerden que esa es una propiedad geométrica de la parábola. El máximo siempre está en el vértice. Y como la parábola es simétrica respecto al vértice, significa que cuando la pelota llega al vértice, ha recorrido la mitad de la trayectoria y después que pasa el vértice recorre la otra mitad. Por lo tanto, como está 10 segundos en el aire, a los 5 segundos va a haber alcanzado la mitad y luego vuelve a caer, ¿cierto? Entonces, aquí yo tengo que la función, la altura a los 5 segundos, es decir, a evaluada en 5, tiene que ser 20, que es la altura máxima que me dicen en el problema.
Ahí saco la tercera condición. Como el balón describe una trayectoria que es parabólica, se tiene lo siguiente. La expresión altura del tiempo tiene que ser una función cuadrática, ¿sí? Para que su gráfica sea una parábola. Entonces, at cuadrado más bt más c. ¿Cómo voy a encontrar los valores de a, b y c? Fíjense, tengo tres condiciones. Primero tengo que a de 0 es igual a 0. Luego tengo que a de 10 es igual a 10. Y también tenía que a evaluado en 5 me daba 20. ¿Sí? Por lo tanto, tengo ahí tres datos. Puedo plantear tres ecuaciones con tres incógnitas, donde las incógnitas van a ser a, b y c. Esa es una manera. La otra manera es recordar una propiedad de la función cuadrática, perdón, de la ecuación cuadrática, que dice que si x1 y x2 son soluciones de la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual 0, entonces yo esa ecuación cuadrática la puedo escribir como el a, que es el valor que acompaña x cuadrado, factor de ¿qué? De x menos la primera solución por x menos la segunda solución. Entonces la primera solución de la ecuación, o la primera raíz, es decir, donde la función se hace 0, es en 0 y en 10, ¿cierto? Esas son las dos raíces de la ecuación. Por lo tanto, la altura a los t segundos se puede obtener como a de t igual a alfa por t menos 10, tal como indica esta igualdad de acá. Y como a de 5 es igual a 20, ¿cierto? Porque la altura máxima se alcanza a los 5 segundos, tengo que 20, ¿cierto? Es igual a por 5 menos 10. Por lo tanto, de acá, despejando esta ecuación, saco que alfa vale menos 4 quintos. Así, la función altura se define del siguiente modo. Reemplazo el alfa acá y me da el tiro la función. Aquella función que va desde el dominio, que es 0 a 10, ¿cierto? Porque el balón solo está 10 segundos en el aire, eso me dice el contexto, hacia los reales. Recuerden que acá yo siempre puedo poner cualquier conjunto que sea lo suficientemente grande para contener a todas las imágenes. Y los reales, como estamos trabajando los reales, es el conjunto más grande que existe. Entonces, este siempre va a contener a todas las imágenes. Entonces, yo siempre voy a definir aquí los reales. Y lleva t, el tiempo, en la altura. 4 quintos por 10t menos t cuadrado, que es esta función que está acá con alfa igual menos 4 quintos. Bueno, aquí otros problemas que les van a quedar a ustedes planteados, están desarrollados en el 3 y el 4. ¿Sí? Ahí ustedes tienen que echarle un vistazo. Cualquier duda, les recuerdo que estoy disponible para ayudarlos mediante el mail o el foro que habilité en el aula virtual, que le puse consulta de ayudante o foro de consulta. Antes de terminar, vamos a revisar algunos ejercicios tipo prueba, ¿sí? Como este que tenemos acá. Esta es la prueba del primer semestre del año 2109. O sea, viajamos al futuro. Esta es la prueba del año 2019. Y nos dice que nos plantean una función que va desde R en R, tal que f de x, la relación de esa función es 2 elevado a x menos 1, dividido en 2 elevado a x más 2. Entonces, primero nos piden demostrar que dicha función es inyectiva, ¿sí? Entonces, para demostrar la inyectividad, recordamos, definición de inyectividad. Si f de A es igual a f de B, ¿cierto? Entonces, necesariamente eso debería implicar, aquí, ¿por qué no estoy en el modo de lectura? Necesariamente eso debería implicar que f de A, o sea, perdón, que si f de A es igual a f de B, entonces A es igual a B.
Definición de inyectividad. Para todos A y B en el dominio de la función. En este caso, para todos A y B en los reales. Entonces, tomamos como hipótesis f de A igual f de B. F de A es la imagen de A, o sea, el A evaluado acá. Ya, 2A menos 1 dividido en 2A más 2. F de B es la imagen de B, o sea, 2 elevado a B menos 1 dividido en 2 elevado a B más 2. Fíjense lo que ocurre acá. 2 elevado a es siempre un número que es positivo o cero. Nunca me va a dar un número negativo acá porque es 2 elevado a un número, ¿cierto? Por lo tanto, como esto es siempre mayor o igual que 0, si yo le sumo 2, con mayor razón va a ser positivo, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que tanto 2a más 2 como 2 elevado a más 2 como 2 elevado a b más 2 son siempre positivos. Por lo tanto, acá no tengo problemas con que esto sea 0, puedo multiplicar por el inverso, ¿cierto? Por el inverso de este y por el inverso de este para eliminar los denominadores. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar si yo multiplico por el inverso de este y el inverso de este? Me va a quedar 2 elevado a menos 1 por 2 elevado a b más 2, y eso es igual a 2 elevado a más 2 por 2 elevado a b menos 1. Les recuerdo acá que siempre la técnica para resolver estas ecuaciones es sumar inversos, multiplicar inversos y hacer puras operaciones inversas, de modo de aislar A y B. Entonces, acá primero desarrollo este producto, ¿cierto? Propiedad distributiva. Me queda 2 elevado a A por 2 elevado a B, que es 2 elevado a más B, propiedades de potencia, más 2 por 2 elevado a A, etc. ¿Sí? Ustedes pueden pausar el video para ir corroborando todos estos cálculos. Entonces, desarrollando esto y sumando los inversos correspondientes, acá se me va a ir este menos 2 con este menos 2. ¿Qué más se me va a ir? Voy a poder juntar algunos términos semejantes, ¿cierto? Y voy a llegar a que 3 multiplicado por 2 elevado a es igual a 3 multiplicado por 2 elevado a b. Luego multiplico por un tercio, que es el inverso de 3, ¿cierto? Inverso multiplicativo de 3, y me va a dar 2 elevado a igual 2 elevado a b. Y aquí viene algo interesante. Recordemos que el logaritmo es la función inversa de la exponencial. Acá yo tengo la exponencial de 2, ¿cierto? A ambos lados de la igualdad. 2 elevado a 2 elevado a b. Exponencial en base 2. Entonces, la inversa de la exponencial en base 2 va a ser el logaritmo en base 2. Entonces, yo voy a aplicar el logaritmo a ambos lados de la igualdad y el logaritmo, al ser la inversa de la exponencial, se anula y me sobrevive solo el exponente. ¿Cómo yo puedo estar seguro de esto? Porque el logaritmo, recuerden, el logaritmo en base 2 es una función que es inyectiva, es decir, es 1 a 1. Por lo tanto, al aplicarla, yo estoy seguro de que los argumentos de esto van a ser iguales. Por lo tanto, si yo aplico el logaritmo, tengo que A es igual a B. O viéndolo de otra forma, como la exponencial de 2 también es inyectiva, yo sé que 2 elevado a algo es igual a 2 elevado a otra cosa, sí, solo si los exponentes son iguales. Por lo tanto, también concluyo que A es igual a B. Por lo tanto, como yo como hipótesis tenía que las imágenes eran iguales y demostré que las preimágenes son iguales, la función f es inyectiva. Vamos ahora con el ejercicio B. Les decía, sabiendo que el recorrido de la función es desde el menos un medio al 1, defina la función f a la menos 1, la inversa. Nosotros sabemos, ¿cierto? Entonces que f tiene como dominio los reales y
como recorrido el menos 1/2 al 1 y es biyectiva, por lo tanto existe la función f a la menos 1. F a la menos 1 de x, por definición, es igual a y. Por lo tanto, si yo aplico la función f a ambos lados, me va a quedar al lado izquierdo la identidad, ¿cierto? Y al lado derecho la imagen de y. La imagen de y, si yo la reemplazo en la relación, ¿cierto? Es 2 elevado a i menos 1 dividido en 2 elevado a i más 2. Y eso es igual a x. Ahora mi objetivo es despejar la i, ¿cierto? Y llego a que, bueno, dejo todo lo que tiene i a un lado de la igualdad, ¿cierto? Me voy a llegar a que x por 2 elevado a i menos 2 elevado a i es igual a menos 2x menos 1. Y si factorizo el 2 elevado a i y multiplico por el inverso del factor que me queda, voy a tener que 2 elevado a i es menos 2x menos 1 partido en x menos 1. Luego, como quiero despejar la i y tengo 2 elevado a i, aplico el logaritmo en base 2. ¿Sí? Y como f es una función biyectiva, ¿cierto? Voy a tener que, al aplicar la inversa, los argumentos deben ser iguales. Por lo tanto, la inversa de 2 a la i sería i, ¿cierto? Y i sería igual al logaritmo en base 2 de esta expresión que yo tengo acá. Que acá factorizaron un menos y lo dejaron abajo, por eso queda así. Luego, nosotros sabemos que la función inversa es una función que hace todo lo contrario. Entonces, si mi función original va de los reales al menos 1/2 1, mi función inversa tiene que ir desde el menos 1/2 1 hacia los reales, o sea, desde acá hacia R. Por eso está definida así. ¿Y cuál es la relación de la inversa? Como i es f a la menos 1 e i es igual al logaritmo en base 2 de esto, necesariamente f a la menos 1 es igual al logaritmo en base 2 de esto de acá. Por lo tanto, mi función inversa es esa. ¿Sí? Acá me dan otro problema. Vamos a explicar cómo resolverlo a grandes rasgos. ¿Sí? Nos dicen, sea f una función que va desde el 1 al infinito hacia los reales y g otra función que va de r en r, funciones tales que la función f es el logaritmo en base 2 de x menos 1 menos 1 y la función g es una función definida a tramos como 2x menos 4 si el x es menor que 3 y como raíz de x menos 3 si el x es mayor o igual que 3. Entonces primero nos dice, determine todos los x en el dominio de f tales que f de x más 1 más f de x es menor que menos 1. O sea, nos están pidiendo que resolvamos una inecuación. Luego nos dice, determine la compuesta de f con g, o sea, g evaluado en f. Desarrollo entonces. Para la primera parte nos están pidiendo determinar todos los x en el dominio de f. Recordamos que el dominio son todos los mayores que 1, ¿cierto? Desde el 1 al infinito. Entonces, si f de x es igual al logaritmo en base 2 de x menos 1, ¿cierto? Donde x es mayor que 1, acá, ¿por qué x es mayor que 1? Pueden poner pausa y analizar por qué. Pero x es mayor que 1 porque el logaritmo, recuerden, está definido solo para valores positivos del argumento. Por lo tanto, siempre lo que está dentro de un logaritmo tiene que ser mayor que 0. Entonces, x menos 1 mayor que 0, por lo tanto, x mayor que 1. Este logaritmo está bien definido. Entonces, f de x es logaritmo en base 2 de x menos 1 restado con 1. ¿Qué será f de x más 1? Acá nos están preguntando entonces la imagen de x más 1. Y basta que yo reemplace x más 1 acá en esta relación y voy a obtener esto. Logaritmo en base 2 de el x más 1 menos 1. ¿Sí? Y bueno, acá
en el apunte faltó un menos 1, pero el resultado de esto es logaritmo en base 2 de x menos 1. Se me va a ir el 1 con el menos 1 dentro del logaritmo y me faltaba esto. ¿Sí? ¿Y cuál es la restricción acá? Para que este logaritmo esté bien definido, se tiene que cumplir que acá, f de x más 1, ¿cierto? Para que esto esté bien definido, al ser un logaritmo, el argumento tiene que ser mayor que ¿qué valor? Esto de acá, lo que está dentro del logaritmo, tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, si yo despejo acá, x más 1 menos 1, que es x, tiene que ser mayor que 0. Por eso yo acá obtengo x mayor que 0. Entonces, la restricción, ¿cierto?, para esta inecuación es que x sea mayor que 0 y a la vez sea x mayor que 1. Por lo tanto, al ser x mayor que 0 y al mismo tiempo ser mayor que 1, necesariamente el x es mayor que 1. Esa es la restricción. Ahora bien, ¿qué es f de x más 1 más f de x? Menor que menos 1. Reemplazo. Me queda logaritmo en base 2 de x menos 1 más logaritmo en base 2 de x menos 1 es menor que menos 1. Este menos 1 lo puedo cancelar con ese y este moverlo al lado derecho. O sea, si sumo menos 1, si sumo 1 a ambos lados de la desigualdad, como estoy sumando un número, la desigualdad no cambia y se me va el menos 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Log 2 de x más log 2 de x menos 1 es menor que 1. Y propiedades del logaritmo, ¿cierto? El logaritmo de la suma es el logaritmo del producto. Entonces acá, logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 2 de x menos 1, la suma de los logaritmos, ¿cierto? Yo lo puedo convertir en el logaritmo del producto. Entonces esto sería el logaritmo de x por x menos 1. ¿Sí? Y de ahí aparece ese logaritmo de x cuadrado menos x. Entonces tengo que el logaritmo en base 2 de x cuadrado menos x es menor que 1. Para eliminar el logaritmo, yo aplico la exponencial. ¿Sí? La exponencial en base 2. Y yo me recuerdo que la exponencial en base 2 es una función que es estrictamente creciente en todo su dominio. Por lo tanto, al ser una función creciente, si yo aplico esa función creciente a una desigualdad, la desigualdad se mantiene. ¿Por qué? Porque si yo tengo que dos elementos del dominio, o sea, dos preimágenes, una es menor que la otra, ¿cierto? Entonces, las respectivas imágenes también van a ser una menor que la otra. ¿Por qué? Porque al ser la función creciente, mantiene la relación de orden. ¿Sí? Si este es menor que este, las imágenes también van a mantener la desigualdad. Entonces, al aplicar una función creciente, la desigualdad se mantiene, por lo tanto, x cuadrado menos x es menor que 2. Y eso me va a permitir resolver la ecuación porque llego a una ecuación cuadrática, x cuadrado menos x menos 2 menor que 0, que puedo factorizar como x más 1 por x menos 2. Y como yo ya sé que el x es mayor que 0, entonces x más 1, si yo le sumo 1 a eso, va a seguir siendo positivo. Por lo tanto, al ser este positivo y
tener que cumplirse que el producto de este con este tiene que ser menor que 0, o sea, negativo, la única forma de que este producto me dé negativo, siendo ya este positivo, es que este de acá sea negativo. Por lo tanto, x menos 2 tiene que ser negativo, por lo tanto, x tiene que ser menor que 2. Por lo tanto, mi solución de esta inecuación va a ser la solución que yo obtuve al resolver la inecuación intersectado con la restricción que yo tenía al principio. Mi restricción era que el x era mayor que 1, o sea que estaba en el intervalo 1 infinito, y al resolver yo saqué que el x tiene que estar en el intervalo menos infinito al 2. Por lo tanto, como tiene que estar acá y acá al mismo tiempo, entonces intersecto los conjuntos y me queda el intervalo del 1 al 2 abierto. Por lo tanto, el x está en ese intervalo. En la parte B nos pedían definir la función compuesta, ¿sí? Esa les queda de tarea a ustedes analizarla. Y en la tercera, un ejercicio de modelación que está resuelto, por lo tanto ahí también ustedes pueden revisarlo. Bueno, hay más ejercicios. Después está la prueba del segundo semestre del 2018, que es más o menos los mismos tópicos. Ahí ustedes pueden echarle un ojo. Cualquier duda, estoy atento al mail y nos vemos en la próxima clase. Que tengan una gran semana. Adiós.